Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Diseño de un molino de bolas de alta energía para obtención de nanopartículas metálicas, que presentan los alumnos Arcos Pacheco Enrique, Juárez González Luis Ángel, Serrano Sánchez Josué David. Asesorados por el Dr. Brahim El Filali, el Dr. Juan Antonio Jaramillo Gómez y el ingeniero Emilio Nicéforo Brito Martínez, como parte del proceso de titulación del avance realizado durante el periodo correspondiente a Trabajo Terminal 2. Dando seguimiento a las indicaciones, recomendaciones, observaciones y modificaciones con la conclusión del proceso de diseño realizado durante Trabajo Terminal 1, se prosiguió a la construcción de un molino de bolas de alta energía, manteniendo la división del proyecto de manera modular, como se menciona a continuación. 1. Molienda. 2. Sistema de transmisión de movimiento. 3. Interfaz humano-máquina. 4. Procesamiento. 5. Monitoreo. Se realizaría la manufactura de las piezas propuestas en la etapa de diseño, mismas que serían fabricadas de acero 1045 en fresadora convencional, utilizando cortadores verticales rectos y cortador vertical de bola de 15 milímetros de diámetro. Dichas piezas serían unidas con tornillos M8 1.25 por 15 milímetros, con sus respectivas tuercas y arandelas de presión de 8 milímetros, para después ser acopladas a los ejes. Fueron manufacturados ejes de transmisión, 4 para generar el movimiento de los viales, un eje central que permite la transmisión a estos y un eje que sería acoplado al motor a través de poleas y banda. Estos ejes fueron fabricados con acero 1018 de acuerdo a los planos anexos. Adicional a esto, se realizó la manufactura de engranes para transmisión de potencia entre los ejes, siendo en total 5 engranes rectos y 2 engranes cónicos. Puede observarse uno de los engranes rectos, fabricado de acero 1045, con 27 dientes y diámetro de 4.5 pulgadas. De igual manera, se muestra uno de los engranes cónicos, fabricados de acero 1045 con 28 dientes y 3.5 pulgadas de diámetro. Como medida de acoplamiento, se fabricaría una pieza que permita reducir la concentración de esfuerzos y la transmisión de movimiento de los ejes a los soportes de los viales. Para este módulo, como se especificó en la etapa de diseño, se implementó una interfaz desarrollada en Python, manejada a través de una pantalla táctil por medio de comunicación USB y un puerto HDMI. Como medida de protección de la placa sobre la que se encuentra montada dicha pantalla, se diseñó una protección que fue impresa en 3D. En dicha interfaz, el usuario puede ingresar el tiempo y temperatura deseados para realizar el proceso de molienda. Una vez ingresados estos datos, es posible iniciar el proceso con el botón Iniciar. Durante el proceso, se pueden observar dos barras, una correspondiente al estado del progreso de tiempo, mientras que la segunda muestra el porcentaje de la temperatura máxima indicada. También es posible cancelar el proceso en ejecución para cambiar los parámetros o apagar el sistema. Tal como fue indicado en la fase de diseño, se implementó una minicomputadora Raspberry Pi 3 a la cual fue instalado el sistema operativo Raspbian, mismo que fue configurado para la asignación de pines y puertos a utilizar. Ese elemento es el encargado de compilar la interfaz y comunicarse con la pantalla táctil, leer los datos de sensores y enviar las señales de salida a los actuadores. Se implementó un sensor infrarrojo MLX90614 para realizar el monitoreo de la temperatura, el cual se comunica mediante el protocolo I²C con el procesador.
Para regular la temperatura del sistema de molienda se implementaron celdas Peltier en arreglo con ventiladores que disipan la energía calorífica irradiada por los viales cuando ésta supera un valor del 70%. Aunado a esto, se implementaron ventiladores que generan un flujo de aire para disipar esta energía fuera del gabinete. Estos ventiladores son controlados mediante la modulación de ancho de pulso. Se diseñó un circuito impreso que permite la interconexión de los elementos electrónicos con la fuente de poder, los sistemas de acoplamiento y el procesador, permitiendo que todos los elementos trabajen a la par. Todos los elementos serían integrados dentro de un gabinete, cuya estructura sería realizada con un ángulo estructural de 1/8 por 3/8 de pulgada y la cubierta realizada con lámina calibre 26, todas estas unidas mediante soldadura y tornillos. Para la supresión de vibraciones al exterior, serán agregados amortiguadores, sobre los que serían colocadas bases metálicas para la sujeción del motor y colocación de los rodamientos, seguidos por los ejes. El eje con poleas sería fijado mediante chumaceras y sus correspondientes rodamientos. Existiría una pieza metálica superior que permitiría estabilizar estructuralmente los ejes, seguirían las piezas de acoplamiento, los soportes y finalmente los viales. Los elementos electrónicos junto con el cableado correspondiente se encontrarían en una segunda parte del gabinete. Esto para evitar que entren en contacto con el calor irradiado por los viales durante el proceso de molienda. Dentro de los viales se deposita el material a moler, junto con las bolas de acero. Estos serían sellados y colocados en los soportes. Para el inicio de la operación de molienda, el usuario debe definir los valores de tiempo y temperatura que determinan el proceso. Para fines prácticos de demostración, se cambió el valor de tiempo de minutos por segundos. Con estos dos selectores se determinan los valores de tiempo y temperatura máxima deseados. En iniciar. Cuando el proceso termine, simplemente se apaga el equipo. Una vez seleccionados los parámetros correspondientes, el usuario debe pulsar el botón Iniciar para arrancar el proceso de molienda. El avance se muestra en la barra de tiempo. En caso que el usuario se equivocara al seleccionar los parámetros, es posible abortar el proceso con el botón Cancelar. Una vez hecho esto, puede cambiar los valores ingresados y puede reiniciar el proceso con los nuevos valores. De manera similar, se tiene la función de asegurar la puerta del prototipo. Al iniciar un ciclo de proceso, el solenoide correspondiente al seguro de la puerta se activa, evitando que ésta pueda ser abierta durante la molienda. Cuando el proceso termina o es cancelado, este seguro se desactiva, permitiendo la apertura. Cada segundo, la temperatura es monitoreada por el sensor y leído a través del adaptador de niveles lógicos por el procesador. Esta lectura se muestra en la barra correspondiente. Se puede observar que al realizar la medición de la temperatura de un objeto, esta cambia. Tenemos la medición de un objeto con temperatura baja en relación con el valor asignado, o un objeto con una temperatura alta. De acuerdo al valor de la temperatura que se obtiene del sensor, se genera una modulación de ancho de pulso, misma que es enviada a los ventiladores correspondientes. Se puede observar que un valor de temperatura alto en relación con el valor seleccionado, se emite un pulso con valor efectivo grande, lo que genera una velocidad alta. Mientras que un valor pequeño muestra un valor pequeño de ancho de pulso y una velocidad de ventilador pequeña. El movimiento del motor se transmite mediante los ejes y los engranes a los viales. Esto produce que las bolas y el material realicen el proceso de molienda.
generando las fuerzas que, de acuerdo a los cálculos obtenidos en simulaciones realizadas en la etapa de diseño, logran romper las estructuras y generar nanopartículas. Una vez terminado el proceso, se envía la señal de apagado al motor, lo que detiene el movimiento del sistema, permitiendo que se puedan cambiar los valores o mantenerlos e iniciar una nueva rutina, como se realizó anteriormente. De igual manera, se tiene la opción de apagar el sistema completo con el botón salir.